en Costa Rica y el mundo, porque al final de cuentas somos parte de un todo que se llama planeta Tierra y todo lo que pase en alguna parte del globo terráqueo nos afecta y más si está más cerca y ni qué decir de lo que pasa aquí en casa que es Costa Rica. El día de hoy, de 10 a 11 de la mañana, como es costumbre, en 89.1 FM y en redes sociales, arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Francisco Prendas, arroba Red Democrática, y al finalizar el programa en el canal de YouTube de Red Democrática, vamos a estar colocando este programa que ya es el 193 de las emisiones que hacemos desde el 6 de febrero, donde hemos tenido la posibilidad de conversar con expresidentes, con exministros, con ministros, con científicos, astronautas, con economistas, analistas políticos, con gente dentro y fuera de Costa Rica. Hemos hecho enlaces internacionales hasta Uruguay, Argentina, Ecuador, España, Israel, Estados Unidos, para siempre tener la información de primera mano para que usted pueda tomar las mejores decisiones. El día de hoy no es diferente el ejercicio y para eso hemos invitado a un Gustavo Adolfo Araya Martínez para conversar sobre la más reciente encuesta, estudio de opinión que saca el CIEP de la UCR sobre cómo está Costa Rica, la fotografía que se hizo en ese instante que ejemplifica cómo está pensando la sociedad en una tendencia estadísticamente comprobable y respaldable, y sobre eso vamos a hablar para entenderla mucho mejor y que esos números tengan rostro y que tengan una razón de ser. Gustavo, bienvenido a Red Democrática. Al contrario, más bien muchísimas gracias por la invitación. Jonathan, siempre es un placer estar con vos y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de compartir dentro de este importantísimo programa con toda tu audiencia. Mira, vamos a empezar, si te parece, con un contexto general previo a esta encuesta del CIEP. Previo al CIEP, a esta encuesta, ¿cómo se venía pintando? ¿Cuáles eran los indicadores de la pintura de Costa Rica que podíamos analizar, ver y comprobar? Básicamente, me iría a los grandes indicadores nacionales. El otro día leía que una de las formas de medir, por ejemplo, el bienestar en Argentina es la cantidad de carne que consume la población per cápita anualmente. Poco más de 90 kilos en el 2001 y ahorita sobrepasa los 120 kilos por persona en Argentina. Eso quiere decir que la población está consumiendo más hoy que hace 20 años atrás, lo cual refleja que, digamos, en el caso argentino, uno podría entender cómo este indicador, sin que sea un indicador macroeconómico de estos que tradicionalmente se analizan, reflejan por la importancia cultural que tiene, por ejemplo, el asado entre las familias argentinas, de que estamos hablando acerca de bienestar. En Costa Rica, Jonathan, creo que hay más allá de los indicadores que los gobiernos suelen utilizar para demostrar el estado de situación que se vive en el país. eh, me gusta, digamos, me parece adecuado que efectivamente se haga, pero no dejaría de lado otros indicadores y me explico. Que el país esté creciendo a un ritmo cercano al 5% o alrededor del 5%, según las previsiones del Banco Central, me parece que es una excelente previsión para el país. Eso quiere decir que el país está económicamente creciendo. Es un indicador favorable. No se puede repartir riqueza cuando no la existe. Pero me preocupa precisamente ese otro indicador, el indicador de Gini, que explica qué tan distribuida está esa riqueza en el país. Cuando tenemos a un Costa Rica que tiene ingresos alrededor de los 13.600, $14.000 per cápita anualmente, perdón, mensualmente, me parece que mm, uno lo revisa y se da cuenta que ese indicador de ese ingreso per cápita pues no está llegando a toda la población. No podríamos decir que la población completa tiene un ingreso de este nivel. Eh, ¿Y por qué? Porque el indicador de Gini en Costa Rica, además, no solamente ha resultado inamovible, sino que se encuentra en una situación bastante deplorable, más bien a nivel internacional comparado con otras naciones. Costa Rica, a diferencia de prácticamente toda la América Latina, incluido Venezuela, incluso Nicaragua, eh, Costa Rica no ha logrado bajar el indicador de Gini. Eso quiere decir que la población más rica sigue siendo más rica
que la población pobre y no en pocas proporciones, prácticamente 16 veces más el ingreso mensual de las personas más ricas que de las personas más pobres en el país. Entonces, cuando tenemos esa fotografía del ingreso nacional, de la producción nacional, de la distribución de ese ingreso nacional, hay otros indicadores también que me preocupan como contexto. Para 2001 andábamos cerca del 26.7% de hogares constituidos por madres solteras. Hoy ese indicador está en 47%. Prácticamente la mitad de nuestros hogares se encuentran jefeados por una mujer sola. Esto significa que la pobreza en Costa Rica tiene rostro de mujer, como lo hemos señalado en muchísimas ocasiones. Y cuando estamos hablando de que además la población femenina tiene ingresos en general promedio inferiores a la de los varones, estamos hablando de que efectivamente estamos contando con una población empobrecida y una población en altas condiciones de vulnerabilidad. Eh, Eso para hablar de algunos indicadores en términos generales, macroeconómicos y sociales que me parece que No, son relevantes, ese 47% según el INEC, supongo. según el INEC. Esa, Sí. ese, ese crecimiento en función de la informalidad, en función del desempleo, que son variables Bueno, que correlacionan, tiene que bueno, esa es generar otra. condiciones de bienestar sumamente conflictivos. Estás en toda la razón, Jonathan, porque además andamos cerca del 40% de población que se encuentra en el sector informal de la economía. Población que no está tributando, es población que no está yendo a la Caja Costarricense del Seguro Social, o al menos no está contribuyendo a esta, es población que no está pudiendo desarrollarse plenamente en el ejercicio económico, contar con una pensión, por ejemplo, tener una bancarización adecuada y otros múltiples problemas que se asocian a la informalidad. Y entonces cuando el gobierno, por ejemplo, dice que ha bajado el desempleo, cosa que es parcialmente cierta o parcialmente falsa, uno se pregunta más bien por qué ha disminuido ese empleo. Y es porque precisamente la población ha dejado de buscar empleo formal y se ha trasladado hacia la informalidad. Con un gravísimo problema, Jonathan, y esto te conozco hace muchísimos años y sé de tu preocupación absolutamente genuina cada vez que has estado en la posibilidad de ayudar, y es que cuando existe este nivel de pauperización de la población, cuando además más de 30.000 personas abandonaron los estudios de primaria y secundaria, estamos hablando de que Costa Rica se encuentra en una situación altamente vulnerable y además con la amenaza del narcotráfico presente. Lo que está sucediendo en las zonas de Limón, de Guanacaste, de Punta Arenas, acá mismo en San José o en las provincias centrales, no es de, de pasarlo por alto simplemente diciendo, no, cuénteme los asesinatos a partir del año entrante, o no es de tocarle la puerta al narcotraficante para decirle, no, deje de hacer eso, o no es decir, vea, con estas 5 leyes se arregla todo. Eh, Se trata de una atención integral desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del costo de la vida que la gente no está pudiendo hacerle frente. Uno dice, bueno, es que la inflación no ha subido mucho, o no ha subido. Bueno, ¿para quiénes no ha subido? ¿De qué me sirve que el pan siga valiendo exactamente lo mismo el mes pasado si yo no tengo empleo? ¿De qué me sirve que el costo de la vida se mantenga estable si mis hijos tuvieron que salir de la escuela o tuve que sacarlos de la escuela para que trabajen conmigo en la informalidad? Entonces es una situación apremiante. ¿Por qué? Porque si no buscamos soluciones para esas personas que están hoy abandonando sus estudios, que están hoy con preocupaciones porque no tienen empleo, son personas que, ¿verdad? Dice la Biblia que en el arca abierta hasta el justo peca. Bueno, cuando no hay, vos que sos más conocedor de esos temas que yo, cuando hay hambre, hasta los reyes han robado pan. Y esto es un tema que efectivamente me preocupa de manera profunda porque esos indicadores en Costa Rica siguen avanzando, el de los homicidios, por ejemplo, que son indicadores, es la consecuencia de un narcotráfico presente en el país y no hay acción alguna de las autoridades, ni en educación, ni en salud, ni en empleo, ni en la parte de seguridad. Entonces son condiciones, por decirlo así, macro que hacen que las preocupaciones por lo que está sucediendo hoy en el país sean como nunca antes
mayores preocupaciones y preocupaciones absolutamente genuinas, y esto no tiene nada que ver con política partidaria, esto tiene que ver con una preocupación absolutamente válida desde el punto de vista ciudadano de lo que está pasando en Costa Rica. Eso se puede definir este esbozo que estás planteando, Gustavo, en el pasado en función de la encuesta que vamos a situar como el presente a analizar el día de hoy. Esta Absolutamente, foto del presente, ¿qué luces da en función del futuro? Porque estabas mencionando el problema de la educación. Lo crítico es que a 10 años estamos hipotecando el grado de profesionalidad que pueda tener nuestro mercado laboral y así la absolutamente. creación de empresas de inversión extranjera directa se va a Por comprometer ejemplo, a ciertos rubros y no a los tecnificados, a los más altos. ¿Qué luces da esta fotografía del CIEP de lo que estamos haciendo en Costa Rica y cómo lo estamos percibiendo? bueno, principalmente yo siempre he dicho, Jonathan, y esto creo que lo hemos hablado ya no sé en cuántas oportunidades, las personas tenemos múltiples preocupaciones, ¿verdad? Y hay diferentes grupos con preocupaciones absolutamente válidas, como el tema ambiental, como el tema de los derechos civiles, como muchísimos otros que son preocupaciones cotidianas y no tenemos por qué demeritarlas. Sin embargo, sin embargo, hay tres preocupaciones que resultan sustantivas porque de ello depende la propia subsistencia de las personas. Esto es, ¿cómo hago para que haya ingresos para poder sobrevivir? Esto significa empleo o trabajo. ¿Cómo hago para que eso me alcance? Y eso significa costo de la vida. ¿Y cómo hago para que no me lo roben? Eso se llama seguridad. Y esas son las tres preocupaciones fundamentales que aparecen en esta fotografía del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica se encuentra ahí, en las preocupaciones más básicas que pueda tener cualquier ser humano. Se trata de empleo, se trata de costo de la vida y se trata de seguridad. Siendo esta última, la seguridad o la inseguridad, el principal problema nacional detectado. Prácticamente, y esto es un dato que me parece aterrador, porque estamos hablando de que pasamos de una preocupación en abril de este año de un 35% como principal problema nacional a un 41% en este mes de noviembre. La población se está dando cuenta de que efectivamente el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad ciudadana, ya no solamente es un asunto, como diría, y tengo que decirlo con todas las palabras, como diría irresponsablemente el presidente, como que se matan entre ellos. No, 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 no. Esto tiene bajas colaterales importantísimas, porque no es la persona que asesinan solamente, que ya es una pérdida humana importante. No, son las familias que vieron fenecer, que vieron fallecer a un primo, a un tío, a una tía, a un sobrino, a un familiar finalmente, a un amigo. Y eso hace que uno salga a la calle con temor. Esto no es un asunto solamente de que se matan entre ellos. No, 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 no. O sea, cuando se asesina a una persona, sea cual sea la razón, hay un temor generalizado inmediato en el entorno de las personas. Salimos con otra disposición a trabajar, salimos con otra disposición a buscar nuestro sustento diario y salimos con otra disposición también a estudiar. Esto es un drama a nivel nacional, que 4 de cada 10 hogares nos estén diciendo que la inseguridad es un problema. 4 de cada 10. Esto significa que prácticamente de los 5 millones, estamos hablando de 1,5 millones de personas prácticamente, nos están diciendo no estamos bien con la seguridad de este país. Y eso es preocupante, porque tenemos una población tensa, una población sumida en la angustia, sumida de alguna manera también en la desesperación, porque alguien falleció que efectivamente podía ser que estaba procurando alimentos para poder requerirlo. Y cuando vemos también, en términos de los problemas nacionales, que la pobreza y la desigualdad pasa de un 4% a un 6%, cuando vemos que el tema del desempleo pasa de un 16% y se mantiene en tasas similares, cuando vemos que el costo de la vida se mantiene también cercano al 15% en términos generales, nos damos cuenta que efectivamente estamos en un país en donde prácticamente el asunto es grave, eh, y- y- tanto en lo general como en las particularidades de esta situación en la que viven las costarricenses, las y los costarricenses, y además donde efectivamente ya mm, el tema, por ejemplo, de la corrupción vino para quedarse, ¿verdad? La gente este tema lo asocia con su diario vivir.
Si a mí me falta algo es porque alguien se lo está quitando. Se ha dicho del presidente Bukele, y aquí lo han repetido, eh, creyendo que se trataba de una acción, ¿verdad?, populista con la cual manipular a la población. No, es cierto, es cierto. La plata alcanza cuando alguien no se la roba. Y entonces, si hay corrupción, Es algo muy alguien se está transparente, robando es mi cierto. plata. Absolutamente, porque yo estoy pagando mis impuestos, vos estás pagando tus impuestos. No hay forma después del 2018 de que no haya alguien que esté pagando impuestos en este país. No hay forma. La ilusión efectivamente seguirá, pero eso parece que tener mucha plata, y eso es algo que el gobierno no se ha preocupado. El tema de la evasión fiscal tampoco la hemos visto, o sea, fue un caso de escándalo para persecución política, en un caso mediático, pero no hemos sabido nada más, salvo que vos me corrijas, cuáles otros casos han habido en este sentido. Que digan que mensualmente han encontrado dos, tres, un caso, pero no siguió, no había información al respecto. Entonces, la población lo que siente es que efectivamente ni se está haciendo nada por la evasión y la ilusión, alguien se está quedando con esa plata. Por otro lado, cuando hay corrupción en el gobierno, y especialmente casos como lo que estamos viendo en el SINART y demás, bueno, esa plata es mi plata. O sea, ¿cómo es posible que estén dándole un uso que no sea para educación, que no sea para seguridad, que no sea para salud, para beneficiar a ciertos sectores o para beneficiar amistades o para beneficiar financistas? Y la gente eso lo está notando? Entonces creo que hay una circunstancia de país, que los problemas nacionales nos están reflejando, nos están diciendo a través de esta encuesta, en donde hay altas preocupaciones efectivamente por una inacción general de las autoridades. Esta inacción en general, Gustavo, para ser francos y abiertos, viene heredándose desde hace par de décadas, Absolutamente, donde los absolutamente. gobiernos no resuelven al final de cuentas con lo que llegan con la carta de presentación de las promesas de campaña. Pero el tema es que no necesariamente el timing de el desazón popular llega tan rápido o tan lento, dependiendo del gobierno, que es cuando la gente se da cuenta de, bueno, yo sigo sin trabajo, las cosas siguen costando más, está el tema de la informalidad, no logro engancharme para seguir estando bien, solo es una gente la que está bien. Eh, Ujú. este momento, a los 18 meses del gobierno, es muy pronto para que este No. hecho negativo esté aflorando tanto. No, y te compro completamente la idea, porque eso es parte del análisis que se hace y que se debe hacer. Hay gente que dice que, es que este gobierno, hay que darle chance. Ta, ta, ta". Ok, un momentito, vamos a ver. Desde 1998, los partidos políticos, eh, es- primero la unidad con dos gobiernos, 98 y 2002, luego Liberación Nacional 2006 y 2010, y luego el PAC 2014-2018, y tenés absolutamente toda la razón. No hubo un trabajo suficiente estructuralmente para mejorar estos indicadores de los cuales hemos hablado. Estamos completamente de acuerdo. O sea, el que hoy tengamos a un autócrata populista en el poder, independientemente de cómo se llame, porque esto no es un asunto personal, se puede haber llamado Perico Los Palotes, es un autócrata populista que fue resultado del trabajo o el no trabajo de los partidos políticos y de los gobiernos anteriores. Estamos de acuerdo. Ahora bien, lo que pasa es cuando uno ve que la inversión social, Jonathan, en los últimos 2 años cayó estrepitosamente. Cuando uno ve que se retiran las becas Avancemos a 114.000 personas en este gobierno, cuando uno ve que en este gobierno, no en los anteriores, que también tienen la culpa, pero no habíamos llegado a cifras de más de 770 personas asesinadas en el país, es en este gobierno. Cuando vos me preguntás, eh, el agro, el agro había estado mal y no se había hecho mucho por el agro durante los últimos 25 años, con esos tres partidos gobernando. Pero Jonathan, hoy el agro está peor que hace que en esos 25 años. Hoy la inversión social está peor en este gobierno que en esos 25 años. Hoy la inversión en educación, y ni siquiera tenemos un plan en educación, está peor que en esos 25 años. Entonces, no es quitarle responsabilidades a los gobiernos anteriores. No, 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 para nada. Pero es que en este las cosas han empeorado sustantivamente. Si alguien me preguntara, por ejemplo, qué se ha hecho en ambiente, no sé, sé que lo que no se ha hecho, ¿verdad? Y sé que se está haciendo algo en contra del ambiente. ¿Crees, Cuando se Gustavo? pregunta,
Perdón que te interrumpa, ¿crees que si tuviese el gobierno la misma intensidad para estos otros temas que a la que ha tenido en temas financieros, económicos, macroeconómicos, Costa Ah, Rica pudiera estaríamos, estar estar- mejor? estaríamos mejor, sin duda alguna, porque entonces uno dice, bueno, vamos a ver, Costa Rica crece, lo cual está absolutamente bien, pero ¿dónde está la distribución del ingreso? Costa Rica tiene una buena posición a nivel ambiental, en términos nacionales, en términos internacionales. Bueno, ¿dónde están las políticas que refuerzan esa dimensión? Costa Rica, Jonathan, tiene la, digamos, lamentable situación de que es el único país de toda América Latina en donde la pobreza creció el doble que en el resto de los países. Yo sé que hay un tema de pandemia y obviamente afectó muchísimo, pero no se ha hecho nada. Si vos me preguntas en este momento qué se ha hecho en tema de combate a la pobreza, nada. O sea, quitar 114.000 becas de Avancemos no mejora la pobreza. No asignar los recursos en ayudas sociales como se debería no ayuda a la pobreza. Eh, Eliminar, por ejemplo, la inversión o no trabajar la inversión en educación como se merece, empeora la situación de pobreza. Y decir que la caja está quebrada y proponer un mecanismo en donde las personas que queramos tener una intervención médica tengamos que pagar el 90% según los planes de gobierno, pues obviamente tampoco ayuda en nada a la pobreza. Entonces, creo que ahí es donde el trabajo del gobierno resulta deficiente, pero está muy bien iluminada la casa por fuera. Y ahí uno la ve y uno dice, wow, si fuera un vecino uno dice, mira esa casa que bien le está yendo. Pero cuando se mete a la casa se da cuenta que los muebles están rotos, que la televisión no funciona, que no hay comida para poner en las mesas, que efectivamente tampoco los chiquitos están yendo y las chiquitas no están yendo a la escuela, que la gente es más pobre cada vez y que los ricos son más ricos para poder poner esas luces afuera. Entonces, no estamos bien. Es un cascarón vacío que efectivamente no es que esté mal, que esté iluminado, pero falta efectivamente arreglar la casa por dentro. Los que opinan satisfactoriamente del gobierno, eh, a ver, no es que están en franca o en caída libre. En otros estudios, a nivel de comparación de los resultados de este de CIEP, hablamos del de Iván Barrantes, hablamos de otros, del observatorio de la UCR también, de la gente de la Universidad Ujú, Nacional. Todos están en función de que la gente lo que está es, los que estaban neutros están decidiendo a que la cosa no va caminando bien. Y los que están ujú. positivos están pasándose a, estoy dudando si las cosas están bien. Este factor, ¿cuánto crees que se pueda sostener esta tendencia que llevan los estudios en detectar? Es decir, van cayendo, no tan aceleradamente, pero sí van cayendo muy frecuentemente, muy paulatinamente. Ujú, ¿Esto ujú. el presidente podría sostener su imagen con los indicadores que dan este estudio? ¿O es difícil si no hay acciones correctas y concretas en los problemas del diario vivir del tico? Esa es la respuesta. Si las personas empiezan a encontrar lo que en comunicación política y en política es el principal pecado, por decirlo de alguna manera, y es la disonancia, que es una cosa de lo que yo digo y otra cosa de lo que yo hago, y este gobierno es lo que está sucediendo. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que realmente ve la gente en su realidad. O sea, por un lado el gobierno dice bajó el empleo y la gente dice, no, yo igual sigo sin empleo. Usted quiera ver de qué manera vendía empanadas o de qué manera me contrataban ilegalmente, que no me salga el salario por la caja. Entonces, la gente, aquí, la persona costarricense tonta no es, para nada. Eh, pero aquí voy con tres puntos importantes. Uno, es un cambio, ¿sí? Es un cambio, porque antes estuvieron tres partidos en el poder que no hicieron nada, ¿verdad? Entonces, se veía a un gobierno que por lo menos apuntaba a los principales problemas nacionales, corrupción, costo de la vida, y que decía que iba a poner orden. Ok, perfecto. Entonces, apostaron por el cambio. Como decís vos, hay una gente que dice, bueno, hey, vamos a ver, pues démosle el beneficio de la duda, a ver cómo anda, ¿verdad? Entonces, una buena parte de la población que apoyó a Rodrigo Chávez está con el beneficio de la duda. Eh, ¿Qué pasa? Segundo punto, ¿qué pasa cuando la población ya eh, se da cuenta de que, mira, este gobierno, como ninguno otro, ha tenido mecanismos de comunicación?
Este gobierno tiene las conferencias de prensa, que Carlos las quitó, este gobierno las volvió a poner, tiene las conferencias de los domingos, tiene el otro espacio de información para gobierno que le llama Que Buen Brete, tiene las cafeteadas, tiene además el otro espacio de comunicación al que le llaman Infórmate Más, y tiene además un sexto espacio eh, que funciona ahí en un WhatsApp que no sé cómo no le han caído las autoridades electorales, pero que en algún momento deberían caerle, porque es un WhatsApp cantonal. ¿Verdad? Como nunca antes, ya el gobierno se está comunicando a nivel de WhatsApp cantonal. Pero bueno, tiene 6 mecanismos que ningún otro gobierno habían tenido, al menos en esa capacidad de comunicación, y entonces pasa un fenómeno muy interesante. De acuerdo con el último estudio de la Universidad de Costa Rica, el penúltimo, perdón, el que se hizo en septiembre, cuando se le pregunta a la población por qué opina bien de Rodrigo Chávez, la mayoría de las personas dicen que por la personalidad del presidente. Cuando se le pregunta a las personas por qué opinan mal, dicen que por la personalidad del presidente. Entonces, Rodrigo Chávez, conclusión, es un fenómeno de comunicación, no de realidad. ¿Por qué? Porque el punto número uno me está diciendo que la gente no es tonta y que ha ido cayendo paulatinamente, y ahora sí, punto número tres, Rodrigo Chávez va a seguir cayendo. ¿Por qué lo hace paulatinamente? Porque la gente recuerda los 25 años anteriores de tres gobiernos que no hicieron nada y le está dando todavía el beneficio de la duda. Pero, de nuevo, la población se está dando cuenta que esto es un fenómeno comunicacional, que una cosa es lo que el presidente dice y otra cosa es lo que hace. Y entonces, en esta tercera etapa, lo que está haciendo es, vamos a ponerle más atención. Y por eso, como dirían los norteamericanos, lo que tiene el gobierno es un soft landing, ¿verdad? Va a ir cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. No es un desplome como el de Carlos Alvarado, que cayó en el primer mes, no es un desplome como el de Guillermo Solís, que prácticamente duró 4 meses, ¿verdad? Los primeros 100 días ya Luis Guillermo Solís había caído, y no es el de Laura Chinchilla, que prácticamente le tomó un año y tanto, alrededor de un año, cuando ya empezó con la iniciativa de un cambio en el modelo fiscal del país. Este gobierno va a ir cayendo más ligeramente. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen colchón de comunicación. Está muy bien apalancado en la comunicación. Todos los días envía información con una velocidad impresionante, que efectivamente, desgraciadamente, son mentiras. Hay que decirlo con todas las palabras, ¿verdad? Cuando el presidente sale a decir que en Costa Rica están aceptadas las armas de grueso calibre y que eso hay que cambiarlo, ya le salieron a decir, no, presidente, está equivocado, eso no es así, eso es mentira, ¿verdad? Cuando el presidente dice, bueno, bajamos el empleo, bueno, presidente, eso no es así, eso es mentira, ¿verdad? Bajamos el empleo, sí, pero eso no significa que la gente tenga trabajo formal. Lo que pasa es que cada vez menos gente pide trabajo. Cuando decimos que el costo de la vida y el presidente dice, bueno, es que bajamos el costo de la vida, bueno, depende, sí, pero es mentira que esto aplique para todos por igual. Hay población a la cual es mucho más sensible, que aunque los precios no aumenten, no tiene con qué comprar. Entonces le van a seguir pareciendo caros. Entonces, estos tres fenómenos se unen, Jonathan, para que efectivamente veamos una caída paulatina del presidente, conforme la población se va a ir dando cuenta de que ya no vale la pena o que ya no está en disposición de darle el beneficio de la duda y que se está convirtiendo en un gobierno igual o peor que los que ocuparon el poder en los últimos 24 años. Gustavo, ¿qué dice el estudio del CIEP sobre la percepción ciudadana? A ver, el margen que puede existir es la Asamblea Legislativa sobre la oposición, porque Uh -huh. este dibujo que me estás haciendo de la fuerza de comunicación del Ejecutivo debería tener un equilibrio y un contrapeso que es una oposición que haga lucir las realidades o las falsedades del mensaje oficial. Pero Claro. la gente, la percepción popular está reconociendo a una oposición o simplemente se decanta por estar a favor o en contra o asimilar o no asimilar el mensaje oficial. Aquí hay dos fenómenos. Vamos a ver, pongámoslo en sencillo. ¿Qué es lo que ve la persona costarricense que no necesariamente está como vos y como yo pendiente de lo que sucede a nivel político en el país? Está viendo un presidente que habla y es una sola voz. Cierto o mentira, pero es una sola voz. Eso, la tonada puede ser un reggaetón o puede ser un clásico, puede gustar o no puede gustar, pero es una sola voz. En el segundo nivel, ya no solamente tiene una sola voz, sino que tiene en un segundo nivel una persona
que acomoda todas las ideas y todas las justifica, y se llama Pilar Cisneros Gallo. Doña Pilar Cisneros es la mejor, digamos que, curadora de información de gobierno, ¿verdad? Entonces ella lo que hace es replicarlo, un canal de resonancia del gobierno, y hace que entonces esa voz única resuene más y mejor entre la población. Uno puede estar en contra o puede estar a favor de lo que dice, pero es una única voz, es una sola tonada, es un solo pentagrama, es una sola melodía. Y en tercer lugar, encuentra que toda la institucionalidad, y esto además estaba ya mucho más planificado, porque estaban tratando de, mediante la pauta a ciertos medios y mediante el uso de el CINART para que acomodara toda la comunicación de todas las instituciones, ¿verdad? Es como alinear a toda la orquesta con la música que el violín principal y el director estaban diciendo, para que esa comunicación fuera una única comunicación, cosa que ningún otro gobierno había logrado, ¿verdad? Entonces, no importa dónde estés, entras a redes sociales y ya sea por influencers, por troles, por bots, por medios de comunicación que son favorables al gobierno, lo que sea, estás encontrando una única tonada, ya sea del director de la orquesta, Rodrigo Chávez, o ya sea del primer violín, Pilar Cisneros. Entonces tenés una única voz, a la gente lo que le llega es música, ¿le gusta o no le gusta? ¿Fue un reggaetón bastante malo o sea una pieza clásica? No importa. Eso es objetivamente de esa manera. Es una sola melodía la que le está llegando a la gente. ¿Qué tiene en la oposición? En la oposición tiene, en lugar de un solo vocero, una cantidad impresionante de voceros. Todos quieren hablar y todos con una tonada absolutamente diferente, y entre todos hablan de lo que consideran que es prudente para sus propios públicos. Ujú. No tienen quien replique y les acomode la comunicación, no tienen un primer violín, para poner en términos de la orquesta que estaba utilizando la metáfora, y no tienen la capacidad de troles, de bots y de influencers. Esto no estoy diciendo que sean pagados por gobierno, lo que digo es que son afines al gobierno, que es diferente, pero en el otro caso no tienen ni bots ni troles afines a sus partidos, o por lo menos no en esa cantidad, y por lo tanto lo que le llega a la gente no es una tonada, sino un montón de ruido. Entonces tenés comunicación muy alineada, que es una tonada fea o bonita, pero una tonada al fin, y la gente escucha esa tonada, y del otro lado lo que tenés es un ruidazal, como dirías, es una bulla, como diríamos en buen tic. Entonces, eso ha hecho que efectivamente el gobierno tenga no un sistema de comunicación como los que habían tenido gobiernos anteriores, sino un sistema bastante, la comunicación no es eficiente ni eficaz, es efectiva, un sistema efectivo. ¿Okay? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vienen los aspectos de carácter político, ahí donde vos sos más bien el ducho en estos temas. ¿Qué pasa con la oposición? Que hay oposición, Jonathan, que encontró que sus públicos electorales son muy parecidos a los de gobierno, entonces mejor calladito, mejor me quedo callado, porque de ahí, que si ataco al gobierno, esos públicos la van a emprender contra mí, entonces mejor no hago mucho ruido. Hay otros que dicen, no, estoy obteniendo algunos beneficios de quedarme callado en la negociación con gobierno, entonces, efectivamente, si el gobierno me plantea que negociemos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, bueno, ¿para qué le voy a hacer el feo? Mejor lo negociamos y no va a pasar más. Aquí todos estamos colaborando con la democracia y efectivamente, como un sistema transaccional político que es la Asamblea Legislativa, estamos bien. Y hay otros que dicen, y esto te lo cuento porque las tres posiciones las he consultado con las diferentes diputaciones, y hay unas diputaciones que dicen, no, no, vea, el gobierno hace mucho ruido por sí mismo. A los medios que ratas, que los medios canallas, que tal, es un ruido que no me interesa. Que hay personas que están de acuerdo o no, pero es un ruido que no me interesa. Entonces estos diputados lo que dicen es, mejor colaboro en los temas realmente importantes para el país, que no con el show que está haciendo el gobierno, y entonces efectivamente le ayudo a que el país ande bien, ¿verdad? Entonces, no le presto atención a esa música que me parece que es un reggaetón, otro les parecerá una música clásica, pero a uno les parece un reggaetón, pero dice, mejor no participo en reggaetón, pero en la parte política sí voy a trabajar con el gobierno en la parte sustantiva. Voy a ayudarle a que efectivamente el gobierno salga adelante, como ha pasado en muchas ocasiones en este país. Entonces el gobierno se topó que por miedo, por complacencia o por interés, efectivamente la oposición se quedó durante mucho tiempo callado en la Asamblea Legislativa. Con contadas excepciones,
con contadas excepciones, en ciertas fracciones y no en toda la fracción completa, o en ciertas diputaciones. Y entonces, claro, lo que la ciudadanía está percibiendo es que hay partidos que electoralmente ahora en las municipales es lo mismo que votar por gobierno. Son la misma cosa, porque no estoy viendo diferencia. Hay otros partidos que sí, que se han marcado, ¿verdad? Que se han desmarcado de gobierno y que efectivamente, pucha, entonces pareciera que lo que no me gusta del gobierno puedo obtenerlo a través de estos partidos. Pero bueno, esos son dinámicas diferentes que desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista político han colaborado de alguna manera para que el gobierno haya tenido, digamos, este éxito, entre comillas, relativo durante 18 meses. En ese balance de comunicación y de percepción y de acción de ambos lados, tenemos la realidad de fuera de las cuatro paredes del gobierno, entendiendo el gobierno como un todo, en donde la gente se queda viendo la institucionalidad y dice eso que están diciendo no es lo mío. Y Exacto. vamos al cuadro número 3 de la encuesta, principales problemas del país, que dice Así es. inseguridad un 41.3%, desempleo un 12.5%, costo de la vida un 10.8% y corrupción un 10.4%. Ya después Ujú. vienen otras, que es mala gestión, pobreza y infraestructura, en donde la gente ni fu ni fa está opinando. Pero Mm. la realidad del discurso de la institucionalidad, sea ejecutivo o legislativo, en su diatriba entre ellos, no es lo que a la gente le está preocupando y no es a lo que la gente ocupa que diga, bueno, deje su pelea y resuélvame esto. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es además peligrosísimo, Jonathan, porque una y otra vez, entre gobierno y la Asamblea Legislativa, veámoslo de manera, como decís vos, con esa distancia, colocarnos desde el lado de la población, como somos vos y yo, que somos población, como no tenemos ningún puesto político, este, la población que es lo que ve, un pleito entre ellos dos, pero ¿es un pleito por mí? No necesariamente. Ya, lo que están hablando no me interesa. No me interesa el tema porque no sé para qué finalmente fueron los eurobonos. Finalmente el Banco Central tiene aproximadamente 12.000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales. Bueno, eso en que me beneficia. En realidad, un poquito Eh, más mm, con los 1.400 que acaban de entrar, casi imagínate, 3.500. bueno, imagínate. Bueno, y eso en qué le beneficia a la población, tener ese nivel de reservas monetarias internacionales. Bueno, el costo de la vida, hablemos de tipo de cambio. ¿En qué le beneficia a la población que el tipo de cambio esté como esté? Vamos a ver, finalmente sí puede ser un beneficio, pero para la población es un discurso que no entiende o que no quiere entender o que quiere escuchar el que directamente le afecta a sí mismo. Como vos estás diciendo, seguridad. Bueno, ¿dónde están los temas de seguridad? ¿Dónde está el gobierno hablando de que efectivamente está capturando líderes de narcotráfico? ¿Dónde está haciendo que los indicadores de homicidios se detenga, caiga, en lugar de estar creciendo todos los días? ¿Dónde están los indicadores de que me haga ver que efectivamente la pobreza en el país está disminuyendo? ¿Y dónde están los indicadores que el costo de la vida no solamente se está controlando, sino que tenemos un costo de la vida que para mí, no para las personas que más plata tienen, no para mí, que no tengo todos los ingresos, que no tengo empleo, esté mejorando el costo de la vida, que mi plata me alcance más? ¿Y dónde están los indicadores de gobierno reales, reales, diciéndome el empleo creció, hay más gente con empleo formal, hay gente que está recibiendo religiosamente su salario cada 15, cada mes, y hay gente que está además apostando en este momento por tener una pensioncita, aunque sea pequeña, pero una pensión al fin? ¿Dónde está el gobierno diciéndome la Caja Costarricense del Seguro Social voy a llegar y me va a atender no dentro de 6 años, no dentro de 4, no dentro de 5, no dentro de 3, sino que tengo una dolencia y me puede atender mínimo dentro de los próximos 6 meses? O sea, eso no está sucediendo. Y efectivamente, entonces es donde vemos que una cosa es lo que sucede entre las cuatro paredes de gobierno y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y ya se está notando. Como bien decías, cuando uno ve los resultados de un gobierno que entró con una aprobación del 79% y solamente un 10% de opiniones negativas en la gestión presidencial, ahora se encuentra 28 puntos más abajo en las percepciones positivas, tiene un 51 y aumentaron los negativos de 10 a 29, tiene 19 puntos negativos más. Eso quiere decir que cuando uno suma, hace la matemática política de cuánto es lo que el gobierno tiene, que son 51 puntos, y cuánto es lo que debe, que son 29 puntos, el gobierno está en un balance general de 22 puntos porcentuales positivos. Eso lo convierte en un gobierno común y corriente al que hemos tenido
en cualquier otra administración en los últimos 24 años, y el gobierno ha perdido 47 puntos porcentuales, Jonathan. Esto es una debacle en términos reales, estadísticos y políticos. El gobierno que había tenido 79 perdió 47 puntos. Y eso significa que tiene más de la mitad de la población que ya está viendo diferencias entre las promesas de campaña y la acción real del gobierno en el poder. Esto que estás diciendo se ejemplifica, Gustavo, en el cuadro 5 que dice nivel de confianza en gobierno para resolver los problemas del país. Ninguna confianza, un 31.3, poca confianza, 37.4, alguna confianza, 19.5 y mucha confianza, el voto duro, o el apoyo duro al Ujú. gobierno, 11.6. Esa Sí, es una realidad que, a ver, en los gobiernos previos, como estamos hablando ahora, es una realidad que el desgaste y las presiones y la incapacidad por el monstruo institucional que es el gobierno central, que son más de 330 instituciones, es complicado tomar acciones para resolver los claro, problemas del día a día, es natural, claro, y el desgaste es claro, obvio que los gobiernos van a irse sufriendo, pero claro. estos números de las encuestas, cualquiera que vuelvas a ver en las últimas 4 semanas, todas apuntan hacia el mismo elemento, ya sea por confección telefónica, por confección mixta o por confección presencial, todas apuntan a un desgaste y a una desaceleración del crecimiento, por no decir una caída. Exactamente. Esto que estás apuntando en el tema de la confianza en que el gobierno pueda solucionar los problemas nacionales, Jonathan, vamos a ver, yo, si vos y yo estuviésemos al lado de quien toma las decisiones en gobierno, le estaríamos diciendo preocúpese, y preocúpese en serio, porque que a mí me pierdan la confianza, vamos a ponerlo en términos de un hogar. El papá se está matando supuestamente para lograr que la persona viva bien, ¿ok? Y me dice, mira, Dave, hemos conservado el empleo, mira, no hemos perdido el ingreso, estamos pudiendo comprar las cositas y tal. Pero cuando eso en realidad no se está viendo, cuando la gente dice, mira, sale a trabajar, pero no regresa a la casa con comida, no regresa con platica. Y yo tuve que salir a estudiar para poder meterme a trabajar para ayudarle. Entonces, no le estoy creyendo al gobierno esta historia, esta narrativa, como le llamamos en comunicación política, de que hay un gran sacrificio y que me está logrando solucionar los problemas. Ya la gente empieza a decir, mejor voy a ir a investigar qué es lo que está haciendo cuando sale. Mejor ya voy a ir a investigar qué es lo que está haciendo con la plata que dice que está recogiendo. Mejor voy a ir a preguntarle qué hace con mis impuestos, qué hace con lo que yo colaboro para la casa. Mejor voy a ir a preguntarle qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando ya se rompió, no, ve lo que estamos hablando de dos temas que son fundamentales para la gobernabilidad en un país, para que un gobierno salga bien. Uno, el tema de, digamos, el beneficio de la duda. Bueno, creo que está bien intencionado. Creo que es un gobierno bien intencionado, entonces vamos a darle el chance. Pero cuando ya la buena intención empieza a bajar y lo que empieza a subir son las sospechas, la desconfianza, ya estamos listos. En cualquier situación, un jefe, una persona religiosa, un maestro, maestra, cualquier persona que esté ejerciendo un plano de liderazgo, pierde la confianza de aquellas personas que le rodean, su liderazgo cae, indefectiblemente. No hay otra ruta. Y entonces hoy tenemos un 68% de la población. Eso quiere decir 7 puntos más que la última medición, que era un 61%. Un 68% de la población que dice este gobierno no va a solucionar los problemas nacionales. Y eso es terrible. Porque entonces no importa qué haga el gobierno, la gente dice, es que no lo vas a solucionar. Es que entonces por incapacidad, por corrupción, por desconocimiento o por lo que fuere, no va a solucionar los problemas nacionales. Está exactamente igual que cualquiera de los gobiernos anteriores de los últimos 24 o 25 años que han llegado al poder. Y esa parte ya es diferente, porque entonces el gobierno que prometió ser el cambio está haciendo igual o peor que los gobiernos anteriores. Me gusta ahora que haces este último comentario, es casi que un cliché ya ahora del candidato que va liderando o que resulta electo decir yo voy a hacer el cambio, yo voy a cambiar todo Sí, y sí, conmigo sí, va a sí, sí, ser sí, sí. la Costa Rica del siglo XXIX en el siglo XXI. Eh, ¿Qué es lo que se entiende por cambio políticamente hablando y qué es lo que la gente espera por un cambio?
en la realidad. Te diría, sin que haya hecho el estudio eh, que corresponde, que la gente entendía por cambio en un momento, especialmente en el momento electoral en 2022, algo que no fueran los tres partidos políticos tradicionales, algo que no fuera la unidad, algo que no fuera Liberación y algo que no fuera el PAC, especialmente este último. Hay que reconocerlo, pero el PAC en sus 8 años lo que cosechó fue efectivamente todo lo malo que la gente consideraba que debía hacerse en gobierno y sacó una votación inferior a la que tuvo el partido político más pequeñillo, o uno de los partidos políticos más pequeñillos. Ya tuvo más votos don Gravy Moya Así que es. don Wilmer Ramos, ¿verdad? Y eso ya, en un partido que estuvo 8 años en el poder, habla mucho. Y no obtuvo ni un solo diputado. Jonathan, vos mejor que yo conoce la dinámica legislativa y vos sabes que cuando hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco diputados, Se es porque defiende. efectivamente hay, y estamos hablando de este valor, confianza. La gente confía de que va a llegar esta diputación a hacer algo por mí, por lo menos una, dos, tres, cuatro o más. En este caso, el PAC perdió absolutamente la confianza, absoluta. O sea, ya nadie cree que el PAC vaya a hacer un bien por el país. Si no le hubieran dado un diputado, por lo menos, o dos, pero no, ni siquiera eso. No tuvo la votación ni en las presidenciales ni en las diputaciones para lograr un puesto en la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, volvamos al punto que vos estabas preguntando. ¿Qué es lo que hace que la población efectivamente vea como cambio? Bueno, va a haber como cambio electoralmente algo que no sea de lo que venía anterior. Pero la población ve como cambio efectivamente tres cosas fundamentalmente. Una, caras nuevas. Y no estoy diciendo jóvenes. No, 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 caras nuevas, caras diferentes. O sea, no puedo seguir viendo 5 veces al mismo candidato presidencial porque eso no es cambio, eso es exactamente lo mismo. Dos, no puedo ver como cambio, o quiero ver más bien como cambio, que por lo menos haya una posición real de combate a la pobreza, combate a la corrupción. Real. Persona que comete un ilícito o que presuntamente lo cometió, se separa del puesto. Punto. No hay discusión. No, 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 no. El presidente del SINAR cometió un error. Bueno, chao, lo veo, lo quité. No le voy a pedir ni siquiera cuentas, porque es un nombramiento político. Es que lo que pierdo es la confianza. No tengo que demostrar que es corrupto. Es que ante la menor sospecha de corrupción va para afuera. Y eso es lo que la gente está esperando. O que la gente no está esperando muchas de las veces que no haya corrupción. No, no, no. Eh, La población no es tonta. Va a decir, bueno, hey, no, es que corrupción siempre va a haber. Si la hay en los hogares, la hay en las instituciones, la hay en el sector privado, la hay en el gobierno, la hay en todo lado. Donde hay un ser humano hay corrupción, o por lo menos varios seres humanos, ¿verdad? Ujú. Va a haber corrupción, poquita, mucha, pero va a haber corrupción. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado con eso, Jonathan, porque vos y yo lo sabemos. En el momento en que ya empieza la gente a dudar, precisamente a perdernos la confianza, vos decís, a la pucha, ya aquí para recuperar confianza, porque la pierdo muy fácilmente, es tomar decisiones automáticamente e inmediatas. ¿Ok? La gente no necesariamente penaliza la corrupción en sí misma. No estoy diciendo que no la penalice, sí la penaliza. Pero más que eso, penaliza cuando lo que existe es el fenómeno de que no suceda nada. Cuando se ve que la persona presuntamente corrupta sigue en el puesto. Ah, mira, la separaron, pero con goce salario. Y si sí, y si no era, hiciera, bueno, el derecho que tenemos todos, bueno, no, vea, disculpe, pero como gobierno uno no puede tomarse las atribuciones de decir, vamos a ver, priva al principio de eh, presunción de inocencia, estamos de acuerdo, y hay que seguir el debido proceso, pero en política eso no se vale. Si así sea mi hermano del alma, si yo tengo indicios de que efectivamente hay algo que no está bien llevado, hay que separarlo. Mira, vamos a demostrar tu inocencia en otro momento, pero hay que quitarlo y hacerlo. ¿Bien? Porque entonces ahí la población ve que hay un cambio. No ha visto cambio, ¿verdad? En este gobierno, desde el partido político que tuvo una estructura paralela, a la que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones dice que es una estructura paralela y además señala que es una estructura turbia, ya empezamos mal.
Cuando vemos que se contrata a una persona eh, que está reconocida como asesor presidencial en un documento oficial y esa misma persona prepara un cartel de licitación y se gana $300,000, Jonathan, eso no hay otra forma de llamarlo, no hay otra forma, ¿verdad? Gustavo, Entonces, ahí la población lo que pide es separar. Y perdona, nada más termino con el sí, último punto. Cuando no se combate realmente la pobreza por seguridad, la pobreza por costo de vida y la pobreza por empleo. Si la población no ve que hay caras nuevas, no ve que hay un compromiso real con la lucha con el narcotráfico, con la corrupción, perdón, y que no hay una lucha realmente por el pueblo, la persona dice, aquí no hubo cambio, aquí estamos exactamente en el mismo sistema. Gustavo, nos quedan 2 minutos, minuto y medio para terminar el programa, pero no quisiera irme sin un balance general sobre la pintura completa de la encuesta del CIE. ¿Cuál Uh -huh. es el resultado del por tanto de esa encuesta? El por tanto acá es, vamos a ver, que los problemas del país siguen empeorando, punto número uno. Dos, de que la confianza en el gobierno ya empezó a mostrar resquebrajamientos y no pocos, bastantes y muy profundos. Y tres, que esto tiene consecuencias directas para la credibilidad en el propio gobierno y en el propio presidente de la República, que ya están cayendo más que ligeramente, como bien lo señalaba, ya está cayendo un poco, ya está cayendo cada vez más sensiblemente. Y esto lo que nos va a procurar en el corto plazo, Jonathan, es que la población, al ver llegar un autócrata populista al poder, me temo que va a pedir a alguien todavía, por decirlo en términos reales, peor, a un autócrata populista todavía mucho más ensañado, mucho más beligerante y mucho más en contra del ordenamiento jurídico nacional para que haga las cosas casi que de manera despótica. Y esa parte es la que más me preocupa. El populismo cuando llega al poder abre muchas puertas y las deja abiertas para que suceda algo peor. Gustavo, muchísimas gracias por este programa. Al contrario, al contrario, muchísimas gracias a vos como siempre, un placer estar acá con vos y como siempre mantenernos en conversación. Gracias y gracias a vos que estuviste con la agenda dispuesta para poder conversar de algo tan importante y a todos los amigos que están en sintonía por estar con nosotros, por enterarse, por dar el beneficio para poder enterarse de lo que está pasando en el país, de acuerdo a la perspectiva de nuestros invitados, que siempre los escogemos con mucha delicadeza para poder tener a los mejores de las mejores voces que puedan haber en el país. Muchísimas gracias y hasta mañana si Dios así lo permite.